Seguimos con las clases de biología, estamos trabajando en la célula eucariota, ya. Y como les dije, las células eucariotas son más complejas, tienen más estructuras. Por eso que nosotros hemos separado en cuatro partes, ¿no? Las envolturas, donde está pared y glucocáliz, que ya revisamos. La membrana, que es lo que sigue a continuación, el citoplasma y el núcleo. ¿Está bien? Entonces, segunda parte de los eucariotas, membrana. Membrana plasmática, membrana celular. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿De qué está formado? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus características? ¿Ya? Eso es lo que aquí vamos a revisar, vamos a expresar. Por ejemplo, mira, si tenemos una célula, cualquier célula, porque las membranas están en todas las células, si tenemos una célula, cualquier célula, algo que va a llamar nuestra atención siempre son sus límites. Las células tienen límites, ¿no? Así como tu casa, como tu propiedad, tiene un límite. Las células tienen límites. Ese límite lo marca la membrana. Esta es la membrana. Es esta capa que rodea a las células, que separa el interior de las células del exterior, de lo que llamaremos el medio extracelular del medio intracelular. La membrana es el límite, es la frontera de la célula, ¿ya? Pero también la membrana es la responsable directa, que la composición del medio intracelular sea diferente a la composición del medio extracelular. O sea, su objetivo es hacer que las células internamente sean distintas, que tengan composición y concentración de compuestos diferente al medio extracelular, algo que le dé personalidad a las células. Las membranas son las responsables de darle personalidad a las células. Voy a hacer un ejemplo, ya para que ustedes lo visualicen mejor. Siempre hemos escuchado, por ejemplo, que el huevo de las aves es una célula. Te dicen, es una célula gigante. Los huevos de las aves son las células más grandes de la Tierra. Está bien, ¿ya? Pero para ser más preciso, todo el huevo no es la célula. ¿Sabes cuál es la célula? La yema, solamente la yema. La yema es una célula gigante, enorme, ¿no? Pero ahí justamente vamos a aplicar este concepto. Todos hemos visto la yema del huevo y todos sabemos que hay una capa delgada, transparente, flexible que la rodea. Romper una yema es lo más fácil del mundo, ¿ya? Entonces, esa capa que le rodea a la yema, esa es una membrana. Esa es la membrana. Y como ustedes ven, es el que limita a la yema, separándolo de la clara. Pero también, como dije, la misión de esa membrana es darle personalidad. Porque, por ejemplo, sin entrar a los terrenos de composición, por el color nada más. Fíjate la enorme diferencia que hay entre el color de la yema y el de la clara, ¿no? El de la yema tiene ese color anaranjado, amarillento, característico. A veces más amarillento, a veces más anaranjado, pero es muy diferente al color de la clara. Entonces, obviamente, si me dicen quién es el responsable de que la yema tenga un color distinto al de la clara, la membrana. Lo mismo que hace la membrana en la yema del huevo,
Es lo mismo que hacen las membranas en el resto de las células. Esa es su misión, hacer que la composición sea diferente. Nuestra misión en esta clase es comprender cómo hace eso, cómo las delicadas membranas logran que las células sean distintas, diferentes en sus contenidos en comparación con el medio extracelular. Bueno, eso hay que descifrarlo y lo primero que tenemos que hacer es, primer punto de partida, es hablar sobre su estructura, ¿ya? Porque definitivamente este es un tema de estructura. ¿Qué estructura presenta la membrana? ¿Cómo está formada la membrana? Bien, esto es algo que se descifró hace muchos años atrás, más de 40 años atrás, ¿no? Porque es 1973. En 1973, los norteamericanos Singer y Nicholson nos proponen el modelo de membrana. La membrana de los eucariotas tiene un modelo, ¿ya? Hay que aprender ese modelo. Este modelo se llama así, el mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson en 1973. Ahora, como hay varios mosaicos fluidos, yo recomiendo que le digas así a la membrana eucariota: mosaico fluido con esteroides. En las bacterias, por ejemplo, es mosaico fluido sin esteroides, pero en los eucariotas tiene esteroides. Si no lo recuerdas, lo hablamos en las clases de lípidos. Los esteroides son lípidos derivados. El más conocido, por ejemplo, en nosotros, es el colesterol. ¿Ya? Entonces, estas son membranas que tienen colesterol. Bien. Ahora, ¿cómo está formado este modelo, no? Mira, este modelo parte del siguiente punto: que los componentes más abundantes de la membrana son los lípidos y las proteínas. Por eso nos dicen que las membranas son lipoproteicas. Las membranas son lipoproteicas porque sus principales componentes son los lípidos y las proteínas. Son lipoproteicas, ¿ya? Entonces la idea es también ahora conocer exactamente qué lípidos vamos a encontrar y exactamente qué proteínas vamos a encontrar, ¿ya? Entonces miremos acá, a ver, por aquí. A ver. Vamos a empezar con los lípidos de membrana, ¿ya? Quiero que se enfoquen nada más en lo que está de amarillo. Quiero que se enfoquen en lo que está de amarillo. Lo que está de amarillo es grasa. Más específicamente son fosfolípidos. ¿Recuerdan a los fosfolípidos? ¿Recuerdan que los fosfolípidos tienen esta disposición de ser como una cabeza con dos colitas? Revisen eso en la clase de lípidos complejos. Los fosfolípidos tienen esta disposición, una cabeza con dos colas. La cabeza es la zona polar y las colas representan la zona apolar. ¿Ya? Perfecto. Y además, si esta zona es polar y esta zona es apolar, cuando una molécula presenta ese doble carácter, le decimos anfipática. ¿Ya? Esto también lo explicamos en la clase de lípidos, pero ahora lo estamos repasando, porque ahora esto va a ser importante, esto va a ser necesario. Entonces, esos son los fosfolípidos, recordándolo.
moléculas anfipáticas. Ahora, en la membrana, ustedes fíjense que los fosfolípidos forman dos capas, lo que le llamamos la bicapa lipídica. Pero también quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? O sea, no es que sea aquí, ¿no?, un fosfolípido en esta posición, una capa, y la otra capa está en la misma posición. No, fíjense que los de abajo están al revés, de tal manera que los ácidos grasos de los fosfolípidos que están arriba están frente a frente con los ácidos grasos, con las colas, ¿no?, con las colas apolares de los fosfolípidos que están abajo. ¿Está bien? Quiero que vean esa diferencia, ¿no?, esa característica de la bicapa, esa disposición de la bicapa. Ya, esto es la bicapa lipídica. Ahora, esta disposición, que sea cabeza, cola, cabeza, esa disposición me crea tres zonas. Esa disposición me crea tres zonas. Esto que he llamado A, esta zona A, donde hay puras cabezas polares, esto representa la zona polar de la membrana, ¿ya? La zona polar, que también le pueden llamar así, hidrofílica. En cambio, vean el caso de B. B está señalando a los ácidos grasos de ambas capas. Entonces B es la zona apolar, también llamada hidrofóbica. Y luego el caso de C. C también está en las cabezas polares. C también es la zona polar hidrofílica. O sea, gracias a la disposición de los fosfolípidos, la membrana presenta tres zonas: polar, apolar, polar, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica. Ya, en los extremos, en los exteriores, las zonas polares, y en el interior, las zonas apolares hidrofóbicas. Son las tres capas, ¿no?, que presentan las membranas gracias a los fosfolípidos, pero sobre todo gracias a su disposición. Bien, primer punto. Ahora, ¿qué le aportan los fosfolípidos a la membrana? Los fosfolípidos generan fluidez. Genera fluidez. Porque recuerden que este modelo dice mosaico fluido. Ahora, si no entiendes ese concepto, si no lo relacionas, si no lo decodificas, fluidez es el movimiento de las moléculas. O sea, en mi dibujo tú ves a las moléculas estáticas, pero en las membranas reales los fosfolípidos no están estáticos, se están moviendo. ¿Ya? Estos fosfolípidos se están moviendo, todos los de ambas capas. A ese movimiento le llamamos fluidez. Y inclusive hay tres tipos de movimientos. Los fosfolípidos se mueven de tres maneras. La primera, por ejemplo, es que el fosfolípido gire en su propio eje. Así, está quietecito, pero está girando. Esa es una opción. La otra opción es que dos de ellos de la misma capa cambien, así, constantemente de posición.
Y la otra opción es que dos de ellos de capas diferentes cambien de posición también. O sea, ya sea girando, ya sea cambiando de posición con la misma capa, ya sea cambiando de posición con la otra capa, estos fosfolípidos siempre están en movimiento y a ese movimiento le llamamos fluidez de membrana. Las membranas son fluidas porque los fosfolípidos están ahí moviéndose, agitados. ¿Ya? Ahora, esta agitación depende obviamente de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si esta membrana está a 20 grados, los fosfolípidos se están moviendo a esta velocidad. Pero si yo subo la temperatura a 30 grados, se mueve más rápido. O sea, la fluidez depende muchísimo de la temperatura a la cual las células están. ¿Ya? Igual, si yo bajo la temperatura, entonces se mueve más lentamente. ¿Está bien? Ahora, el asunto es el siguiente, ¿no? ¿En qué puede influenciar? ¿En qué puede influenciar? O sea, ¿qué puede pasar si la fluidez aumenta o si la fluidez disminuye? O sea, ¿qué se vería afectado? Recuerden lo que les dije al principio. Las membranas son la frontera de las células, ¿ya? Y tener una frontera no significa tener un lugar que esté herméticamente sellado. Yo ya les dije antes, en clases anteriores, que es muy difícil sellar o cerrar herméticamente una célula. Las membranas tampoco. O sea, lo que estoy diciendo es que las sustancias, todo el tiempo, ¿no? Las sustancias, todo el tiempo, tienen que salir de la célula, todo el tiempo tienen que entrar a la célula. O sea, las membranas, como fronteras que son, deben garantizar el tránsito controlado de las moléculas, no impedirlo, regularlo. Entonces, necesariamente, cuando las sustancias quieren salir o entrar, tienen que pasar por la membrana. Y la velocidad con que estas sustancias pasen tienen que ver con la fluidez. O sea, para juntarlo todo, ¿no? O sea, si los fosfolípidos a 20 grados se están moviendo a una velocidad, pasa una cantidad de moléculas. Si yo elevo la temperatura a 30 grados y los fosfolípidos se mueven más rápido, o sea, si aumenta la fluidez, pasan más moléculas también. Pero si yo, por ejemplo, bajo la temperatura a 10 grados, los fosfolípidos se mueven más lentamente, bajo la fluidez y el paso de moléculas también disminuye. Entonces, la fluidez de la membrana tiene un impacto muy importante en el paso de las sustancias, en el intercambio de las sustancias. Por ejemplo, a veces tenemos dolor muscular por diversas razones, incluyendo caídas, golpes, y usamos una crema, ¿no? Por ejemplo, es una crema externa, analgésica, ¿no? Para mitigar el dolor. Pero en las indicaciones de la crema dice aplicar en la zona dolorida y generar calor. O sea, tú tienes que aplicar la crema y frotar. Ahora, la pregunta es esa. ¿Por qué te dicen generar calor? ¿Por qué crees que te dicen que en la zona tienes que generar calor? Obviamente, si tú generas calor, vas a aumentar la fluidez de la membrana. Y si tú aumentas la fluidez de la membrana, aumentas también el paso de la sustancia. De esa manera, la sustancia entrará más rápidamente y su efecto también será más rápido. El caso contrario,
¿no? Por ejemplo, estás friendo algo y de la nada, como siempre, salta una gota de aceite y te cae en la mano. Ya, ¿sabes qué tienes que hacer? No poner ningún secreto, ninguna sustancia, solamente agua helada. O sea, pones el hielo, pones el agua helada y sumerges la mano. Eso es lo que tienes que hacer, lo más rápido posible. ¿Por qué, profe? Cuando cae el aceite caliente, obviamente todas esas células mueren, pero el calor va a influenciar también a las que están alrededor y la fluidez va a aumentar. Y una de las cosas que las células muertas pierden es agua. Por eso cuando cae aceite, cuando nos quemamos, aparece una ampolla. Está llena de líquido, de las células, por el calor. Entonces cuando tú le pones hielo, ¿qué estás haciendo? Le estás bajando la fluidez. Bajas mucho la fluidez, tanto que el agua sale pero en pequeñísimas cantidades. Si actúas rápido y si haces las cosas bien, entonces te quemas, sí, inevitable, pero no te aparece ampolla. O sea, reduces los efectos del daño. ¿Está bien? Ahí también estás aplicando un poco, ¿no?, el tema de la fluidez. Entonces, muy bien. Primer invitado, el fosfolípido. Segundo invitado, en este caso, el esteroide, que es una grasa. Y lo primero que quiero que ustedes vean es dónde se ubica. La grasa se ubica en la zona apolar hidrofóbica, junto a los ácidos grasos. Ahí se encuentran los esteroides, en este tipo de membranas. ¿Qué tipo de esteroides podemos encontrar? Bueno, tenemos por ejemplo el colesterol. Ese es el lugar donde se ubica naturalmente el colesterol, pero también hay uno llamado ergosterol. Por ejemplo, el colesterol está presente en las células de los animales. Nuestras células tienen en la membrana colesterol. O sea, si yo consumo carne, células, necesariamente hay colesterol. Todo producto de origen animal tiene colesterol. Algunos más, algunos menos, pero todos tienen colesterol. El ergosterol lo encuentro más en las plantas y en los hongos. Esto es más para plantas y hongos, ya, pero como sea, los esteroides se encuentran en la región hidrofóbica de la membrana y es el otro tipo de lípidos que tenemos. Función. Los esteroides regulan la fluidez. Los esteroides regulan la fluidez. Ya, ¿qué cosa es eso? Escucha. Siempre tiene que haber un regulador, ¿no? El volumen del televisor es un regulador, ¿no? A veces tú estás viendo una película, una serie, ¿no?, con bajo volumen, algo tranquilo, no quieres molestar a nadie, todos están dormidos. Pero de pronto en una parte de la película, de la serie, entra en una fiesta, algo, y el volumen sube súbitamente, ¿no? Y tú obviamente aprovechas con el control para bajar un poco el volumen. ¿Qué estás haciendo? Estás regulando. Claro, estás regulando. Entonces, en este caso es igual. ¿Qué pasa si el organismo, así de pronto, se encuentra en un escenario con altas temperaturas? Digamos que viajamos a la selva. Entonces, las membranas se van a agitar más rápido de lo que deberían. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Bajar la fluidez. Ahí entra a tallar el esteroide. O de repente vamos a una zona fría. Vamos a Puno, por ejemplo, y el frío nos sorprende. Entonces ahí nuestras membranas, nuestros fosfolípidos, se están moviendo más lento de lo que deberían. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que elevar su fluidez. De eso se encargan los esteroides.
El esteroide actúa como el volumen del televisor. Puede hacer que la fluidez aumente, puede hacer que la fluidez disminuya. A eso le llamamos que regulan. Ahora, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo pueden subir la fluidez o bajar la fluidez? Por su presencia, nada más, porque los esteroides son rígidos. A diferencia de los fosfolípidos, que son más flexibles, se mueven a cada rato, los esteroides son rígidos. O sea, por ejemplo, mira, ahí tú ves una cantidad de esteroides y la membrana se mueve a una velocidad. ¿Qué pasaría si yo le pongo más esteroide, más esteroide, más esteroide? No sé, pues más colesterol, más colesterol, más colesterol, más colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Como el esteroide es rígido y le he puesto más, entonces, ¿qué acabo de hacer? He bajado la fluidez. Esta membrana ahora se mueve más lentamente, se hace más rígida. ¿Y qué pasa si quiero de nuevo subir la fluidez? Pues quito esteroide, borro esteroide, quito esteroide, quito esteroide, quito esteroide, voy quitando esteroides y eso va aumentando la fluidez. Esa es la forma de cómo los esteroides regulan la fluidez. Bien, entonces tenemos a los lípidos, son dos: los fosfolípidos, que generan fluidez, y los esteroides, que regulan la fluidez. Bien. Segundo componente, las proteínas. En el dibujo, lo que está de azul representa las proteínas. Y como ves, son diferentes en formas y ubicación. Pero nosotros tenemos una forma, un criterio de clasificarlos. Por ejemplo, guiándonos de las tres zonas. Recuerden que esto es polar, apolar, polar. Guiándonos de las tres zonas. Miren, esta proteína, ¿en qué zona está? Polar. Esta otra, que parece un resorte, en las dos zonas, apolar y polar. Esta otra, por ejemplo, más grande, ¿dónde está? Pero pues está en las tres zonas. Sí, pero también es polar y apolar, pues, ¿no? Y esta otra, ¿dónde está? En la zona polar también. Entonces, desde ese punto de vista, solo hay dos tipos de proteínas: las polares y las polares y apolares. O sea, por ejemplo, estas son las polares. Cuando una proteína es polar, le decimos periférica y se ubica solamente en las zonas polares de la membrana. Cuando en cambio una proteína está presente en las dos zonas y tiene tanto zona apolar y polar, que significa que también son anfipáticas, como los fosfolípidos. Si las proteínas son anfipáticas, entonces les decimos integrales. Anfipáticas. Son las dos opciones. En cuanto a las funciones, las periféricas pueden actuar como receptores. Receptor de membrana. O sea, es una proteína que va a recibir a las moléculas que vienen del exterior, ¿no? Si hablamos un poquito del coronavirus, justamente el coronavirus tiene un receptor que activa a los receptores de membrana de las células que va a infectar. Otro, catalítica. Catalítica significa enzimas. Las membranas también presentan enzimas y son proteínas periféricas, dos funciones. Y en el caso de las integrales, dos funciones también. La primera es el anclaje. Profe, ¿cómo anclaje? A ver, yo te digo, un ancla, ¿para qué sirve? Los barcos, ¿para qué usan anclas? Para mantenerse fijos en un lugar. Entonces, de igual manera, esta de acá, por ejemplo, que parece un resorte, es una proteína de anclaje. ¿Ya? Lo que pasa es que dentro de las células, dentro
de las células eucariotas hay un esqueleto. Tienen un armazón, un esqueleto. Y el objetivo de estas proteínas tipo resorte es que ese esqueleto se conecte con la membrana. Así, como si estuvieses colocando un cuadro en la pared. Si tú quieres colocar un cuadro en la pared, pones un clavo y el clavo conecta pared y cuadro. Entonces, de igual manera, estas proteínas de anclaje conectan, fijan a la membrana al esqueleto. Y la otra función es el transporte. Esta, por ejemplo, es una proteína de transporte. Transporte quiere decir que permite el paso de moléculas por la membrana, tanto que puedan salir o que puedan entrar. O sea, por aquí podría entrar o pasar una molécula al otro lado de la membrana, al otro lado de la célula. Bien.